sentarse sin dejar de alabar, de bendecir al Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, hubieron algunos sucesos en la vida de Israel, de toda la nación, de carácter netamente espiritual. Porque Israel tenía estos dos aspectos bien fundamentados: su vida civil, su vida como seres humanos que representan o son parte de una sociedad o hacen una sociedad, y su vida espiritual. Ambas cosas siempre en Israel fueron de la mano, paralelamente. Por eso es que las cosas que le sucedía a Israel, las cosas negativas en cuanto a su vida material, física, de gobierno, ellos lo atribuían siempre a una situación de orden espiritual. Y así era. Y así era. Pero hubo épocas donde surgieron diferentes doctrinas, enseñanzas, que forjaron grupos religiosos. Uno de ellos eran los fariseos. Los fariseos, con buena intención, para darles un poco de realce, ellos no comenzaron con ganas de dañar o destruir, sino más bien de preservar la fe de los judíos. Porque Israel estaba confundido, la filosofía griega, la cultura griega se había apoderado del mundo y estaba influenciando en la vida de los judíos. Los judíos querían mantener una especie de política nacionalista, ¿no? Nosotros tenemos nuestro idioma, nuestra moneda, nuestra política, nuestro gobierno, nuestro templo, nuestro Dios, y así queremos mantener, y tenemos nuestra ley. Los griegos, a través de los césares de Roma, ellos, los romanos, que también traían toda la influencia griega, porque los griegos fueron antes que los romanos y fueron un gran imperio, luego apareció Roma, pues esa cultura de los griegos, infiltrada también en la naturaleza, en el corazón de los romanos, era traída a Israel. Y fuertemente, pues, ellos trataban de impulsar su forma de gobierno. Por eso que Israel, aparte de sus reyes que gobernaban y aparte de sus sacerdotes o sumos sacerdotes que tenían, también tenían enquistados dentro de ellos a las autoridades romanas. Los gobernadores romanos, como Poncio Pilato, por ejemplo, que estuvo en la época del Señor, y como otros más, que eran generales del ejército, que tenían autoridad y representaban a Roma y al César. Entonces ellos eran parte de esa comunidad porque estaban allí y ellos pues ejercían cierta presión y dominio de su cultura sobre Israel. Los fariseos quisieron de alguna manera preservar esa pureza de la ley y de las costumbres de orden cultural en la nación hebrea. E Israel comenzó entonces a tener cierta influencia de los fariseos para guardar la ley. Pero los
fariseos se extremaron en sus conceptos, en sus ideologías religiosas, y comenzaron no solamente a establecer que se guardara la ley de Jehová, sino que también se añadieran ciertos dogmas, ciertas enseñanzas que eran netamente de carácter humano, que no era un mandamiento divino, sino un criterio de orden moral, y que ellos entendían que eso había que ponerlo en práctica porque era bueno, porque era correcto. También habían otras enseñanzas como los saduceos, estaban también los herodianos, también estaban los maestros de la ley, también estaban los intérpretes de la ley, los escribas. O sea, todos estos grupos tenían injerencia en el conocimiento de la ley, de la enseñanza, de la interpretación y sobre todo sobre el pueblo, una influencia sobre ellos. Pero aquí encontramos unas palabras duras de parte de nuestro Señor Jesucristo contra los fariseos, también contra los maestros de la ley, contra los escribas también. Si leemos todo el capítulo 23, es como que el Señor estaba con la espada desenvainada cortando cabeza a todo el mundo. Y una de las cosas que dice, y solamente he tocado este verso porque es más que suficiente para poder aprender lo que quiero enseñar. Y acá dice: mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. El Señor con mucha autoridad enfoca que el corazón de ellos estaba lleno de hipocresía, que no eran leales, no eran sinceros. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y cómo era posible eso? ¿Cómo era posible que estos hombres celosos de la ley, gente que buscaba que todo el mundo obedeciera el mandamiento, cómo es posible que el Señor los tilda de ser unos asesinos espirituales? Porque ellos no entran al cielo ni dejan entrar a los que quieren entrar, incluso a los que están entrando, dice. Pero el Señor se lo plantea claro, y eso demostraba que su buen corazón o su buena intención o su buen deseo de los fariseos de querer preservar la moral, la espiritualidad, a través de esa fiscalización o supervisión en cuanto a guardar la ley, a esa actitud tajante, radical, para que los judíos guarden la ley, no había funcionado, no había dado éxito. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino porque ni la ley, ni los fariseos, ni los escribas, ni los maestros de la ley, ni los herodianos, ni ninguna agrupación religiosa había dado resultado. Israel estaba perdido. Y ninguna de estas agrupaciones habían podido salvarlos. Más bien, se habían convertido en un obstáculo. Se habían convertido en una puerta que solamente ellos podían abrir, y entraban los que ellos entendían que podían entrar. No eran justos. No había en ellos, ni siquiera en ellos mismos, una claridad.
Por eso es que acudían a los dogmas. Cuando algo no estaba a su favor, entonces dogmatizaban, establecían criterios personales y lo establecían como si fuera la ley de Dios. Como lavarse las manos, por ejemplo, antes de comer. No era una voz que fomentaba la higiene, la limpieza, sino era un mandamiento. Estaba visto como un mandamiento divino, que no lo era. En ninguna parte de las Escrituras, ni siquiera en el tiempo de la ley, jamás Dios dijo que el que no se lavaba las manos para comer estaba en pecado. Pero ellos lo calificaron así. Y no solo eso, muchas cosas más, que eran absurdas, pero así lo establecieron. Ahora, Israel era un pueblo ignorante de las cosas de Dios, un pueblo confundido, un pueblo temeroso, un pueblo abocado a sus responsabilidades humanas, a su trabajo, a la crianza de sus hijos, al ganado, a sus empresas pequeñas o grandes, a la siembra de algo, a la cosecha, a viajar aquí, a comerciar con telas y una serie de cosas, como sucede hoy en el mundo. La mayoría de las personas no están abocadas a ser líderes religiosos, ni a ser parte de un conocimiento teológico, etcétera, ¿no? Están en sus asuntos. Ustedes, por ejemplo, ustedes están en sus asuntos cotidianos. Termina el culto y usted se va y se sumerge en sus asuntos cotidianos y esta misma noche prepara todo para mañana, porque mañana empieza un nuevo día, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comerciar y usted cuando amanezca mañana, usted sale a sus labores. Usted no está sumergido, a ver, hoy día voy a estudiar el libro de Esdras y voy a sumergirme para tener... No, usted está en sus trabajos, en sus asuntos. ¿Quiénes son los que están abocados al estudio de la palabra para que usted pueda recibirla en los cultos? Pues los pastores. Los pastores somos los que estamos siempre estudiando, considerando, porque esa es la labor que nos encomendó el Señor para poder enseñar la palabra de Dios. No quiero decir de que usted no estudia la Biblia o que usted no lee la Biblia, por supuesto que sí. Pero voy a que no está sumergido como un asunto profesional o como un aspecto de trabajo, de ley. Pues cuando usted puede, lee. Y cuando usted puede, analiza algunas cosas. Pero más es el tiempo en sus asuntos personales. Usted tiene grandes problemas que resolver, que son de índole económico, que son de índole familiar, que son de índole laboral o de estudio, de vivienda, de comida, de pago de deudas, de querer prosperar. Y todo eso lleva pues tiempo, lleva trabajo, lleva estrategias, una serie de detalles. Usted se aboca la mayor parte de su tiempo en eso. Así era Israel. Israel estaba abocado en sus cosas. Cuando nació el Señor, ángeles se aparecieron a los pastores. ¿Y qué estaban haciendo los pastores? Pues pastoreando las ovejas en una de las vigilias de la noche. Hasta de noche trabajaban, de amanecida. Cuando les aparecieron los pastores, ellos estaban trabajando. Ellos no estaban en el templo. Ellos no estaban orando en sus casas. No, estaban trabajando.
Cuando el Señor llamó a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Pues trabajando. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de públicos tributos, otros estaban dedicados a otras cosas, y el Señor comenzó a escoger y a llamarlo, pero todos ellos estaban trabajando en sus asuntos, y cuando el Señor los llamó, dejándolo todo, le siguieron. Pero ellos, si no hubieran sido llamados, hubieran seguido pescando, hubieran seguido en la agricultura, hubieran seguido en la ganadería, que eran las industrias de esa época más fuertes, y en todas las cosas que estaban metidos. ¿Acaso eran teólogos? ¿Eran conocedores de la ley? No. ¿Ellos eran intérpretes de la ley? ¿Los discípulos eran intérpretes de la ley cuando el Señor los llamó? No, no sabían nada. Eran creyentes que lo único que se preocupaban era no pecar, no faltar a la ley, eso era todo. Pero ellos no estaban interpretando las profecías, ellos no estaban interpretando los tiempos, nada. Estaban en sus trabajos, como ustedes, están en sus trabajos, en sus cosas. Así estaban los discípulos. Fue que el Señor los llamó y los escogió para una misión especial. Cambió la cosa con ellos, pero no llamó a todos, solamente a esos 12. Con ellos el Señor quiso preparar un camino, una visión, porque el Señor tenía una visión de orden evangelística y necesitaba a esos discípulos. Y solo necesitó 12, no necesitó más, aunque tenía más. Tenía miles de discípulos, pero estos 12 caminaban con él. Y los preparó para que ellos fueran los que dirigieran la iglesia que el Señor estaba fundando. Pero cuando el Señor llegó, ninguna de las agrupaciones religiosas, ningún hombre, ningún sistema religioso había funcionado, ni siquiera la ley, que era la ley de Jehová, no había funcionado tampoco. La ley era solamente un ayo, como dice la Escritura, como dice Pablo. La ley era un tutor, un maestro, alguien que cuidaba, alguien que protegía hasta que viniera el Cristo. Por lo tanto, la ley más que nada era el que salvaguardaba de que no se corrompiera Israel. Por eso habían sanciones drásticas. La mayoría de sanciones, algunas eran de pena capital, de muerte, y otras eran drásticas las sanciones. Y por eso tenían que comprar su cordero, su macho cabrillo, su toro, sus palominos, dependiendo la condición económica. Y ellos hacían los sacrificios, ¿no? Los sacerdotes hacían los sacrificios y les esparcían la sangre para perdonarles sus pecados. Ellos se preocupaban que semanalmente, cada 15 días, cada mes, tenían que traer un animal para el sacrificio para que muriera en lugar de ellos. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, si supongamos, estamos suponiendo, que tuviéramos que hacer sacrificios para expiación de nuestros pecados, ¿cada qué tiempo usted traería su macho cabrío aquí o su cordero? ¿Cada qué tiempo lo traería? O sea, porque al traerlo, usted está reconociendo que ha pecado contra Dios. Así que ¿cada qué tiempo usted los traería? Porque si no lo traía para hacerse pasar por santo, el judío, el creyente judío sabía que no le iba a ir bien. Por eso la ley lo obligaba a hacer sacrificio, porque si no iba a estar bajo maldición. No le iba a ir bien. Por eso que ese animal que traían recibía la maldición para que él fuera perdonado y bendecido. Conscientes de eso, ellos traían el animal para el sacrificio.
Ellos sabían que pecaban. Y puede que en la semana hayan pecado una vez, 2 veces, o cada 15 días, o al mes, pero ellos traían. ¿Cuántas veces usted tendría que traer? ¿Cuántas veces usted le pide perdón al Señor? Ahí en secreto, donde nadie ve. ¿Cuántas veces le pide perdón? Pues así, esas veces que usted pide perdón, son las veces que tiene que traer su animal. Si se diera el caso, si hubiera sido el caso, de que había que traer un animal para el sacrificio. Así igualito. Solo que ahora no tiene que traer ningún animal, porque Jesús nuestro Señor fue el Cordero de Dios que derramó su sangre para expiación de nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! Pero venimos a Él, ¿verdad? A pedir misericordia, a pedir perdón. Eso quiere decir que le falla a Dios. Ahora, el pueblo, cuando vino el Señor, se tuvo que enfrentar a una enseñanza nueva. Porque el Señor no predicó la ley, tampoco predicó los dogmas de los fariseos. Él no habló de ninguna doctrina que ya estaba establecida en el mundo. No tocó nada de eso. Él vino con un mensaje distinto, llamada Buenas Nuevas. Así se llamó su mensaje, Buenas Noticias. ¿Y qué significa evangelio? Buenas noticias significa evangelio, y evangelio significa buenas noticias. O sea, era una doctrina diferente. ¿Basada en qué? En 2 cosas. En que creyeran en Él para ser salvos. Y como resultado de esa fe en Él, ellos iban a ser perdonados y transformados, llenos del amor de Dios. Porque el Evangelio de Cristo es la manifestación del amor de Dios. Todo el que practica el Evangelio obligadamente practica el amor de Dios. Y en el amor no hay ley. En el amor usted no necesita tener la ley en el bolsillo para saber qué puede hacer o no puede hacer. El que tiene amor cumple la ley. Y eso es lo que el Señor vino a dar. El amor de Dios sobre las personas que creyeran en Él y la salvación, el perdón. Ninguno era salvo. Todos estaban perdidos, Pablo lo dice. Porque no hay ni siquiera uno, dice, no hay ni uno bueno. Todos se descarriaron, todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Cristo viene a enseñar sobre el amor y hablar de que crean en Él, eso fue algo que los teólogos de ese tiempo, los teólogos, no el pueblo, los teólogos, los que conocían las Escrituras, no aceptaron. No es así. Aquí es la ley. Moisés enseñó. Jehová dijo. Ese hombre es un impostor, es un mentiroso, está trayendo enseñanzas raras. No le creyeron, no le aceptaron lo que el Señor está ofreciendo, lo que Él enseñaba. Ninguno de los teólogos, ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni el Sanedrín, que era la cúpula de 70 hombres teólogos, le aceptaban. Mucho menos los fariseos y los saduceos,
Por eso es que el Señor les enfrenta a su doctrina y le dice, ustedes y su doctrina son unos hipócritas. A pesar de que ustedes hacen largas oraciones, a pesar de que ustedes hablan en las sinagogas, a pesar de que se sientan en la cátedra de Moisés, en las sinagogas, a pesar de que ensanchan sus filacterias, que eran unos gorros, unas cintas, que tenían que ser pequeñas nomás, donde se colocaban frases bíblicas, ellos lo ensanchaban, lo ponían grandazo. Y ahí escribían un montón de cosas. Pero el Señor le decía, todo eso que ustedes hacen, lo hacen para ser visto de los hombres. Eso no ha funcionado ni funcionará. Sin embargo, en aquel que en mí cree, no es condenado. Yo he venido a dar salvación, dijo Cristo. Entonces las multitudes comenzaron a seguirle y le escuchaban. Y le escuchaban y decían, jamás hemos oído a nadie hablar como habla este hombre. Y yo les pregunto, ¿a qué se referían? Cuando el pueblo decía, jamás hemos oído a nadie hablar como habla este hombre, ¿a qué creen ustedes que se estaba refiriendo el pueblo? Porque la gente radical, dicen, es que él hablaba con una autoridad. No, él hablaba con amor. Él hablaba con amor, él enseñaba con amor. Se refería a que sus palabras eran coherentes, que las enseñanzas del Señor hacían entender al más simple. Y eso compungía el corazón de ellos. Nunca hemos oído hablar a nadie como habla este hombre. Cuando yo lo escucho a este hombre, mi corazón se transforma. No sé, siento que lo que dice me llena por dentro, me compunge, hace que me arrepienta, hace que busque a Dios. Me dan ganas de llorar, me quebranta. Yo nunca he escuchado a nadie hablar así y que me toque de esa manera cuando habla. A eso se referían. Nunca nadie. Todos los demás dictaminaban ordenanzas. Tenían que obedecer. Eran tajantes. Pero Jesús era diferente. Ahora, como había una nueva enseñanza y el pueblo que desconocía, porque el pueblo no tenía la ley, es más, nosotros hoy tenemos Biblias, las podemos leer, ¿verdad? Pero en el tiempo del Señor nadie tenía Biblia. Nadie tenía las escrituras en la mano. Nadie del pueblo. Solamente las escrituras estaban en las sinagogas y cuando el sacerdote o una autoridad teológica entraba a la sinagoga, tomaba uno de los rollos y hablaba de él. Y luego lo volvía a dejar ahí. El pueblo no tenía acceso a las escrituras. Por lo tanto, se deduce que Israel era un pueblo ignorante en cuanto a la interpretación de la ley, de las escrituras, de la voluntad de Dios. Todo lo que ellos sabían era lo que los fariseos, los sacerdotes les decían y nada más. Y ellos obedecían. Eran como especie de niños. Ahora, quiero que ponga atención a lo que voy a decir. Alguno dirá, pastor, le estoy poniendo atención hace rato. Pero especialmente en esto que voy a decir. Está probado científicamente
que los niños, hasta los 5 años de edad, algunos hasta los 6 máximo, son como una especie, su cerebro y todo su sistema de los sentidos asimila todas las enseñanzas que le dan hasta esa edad. 5, máximo 6 años de edad. Es como el cerebro es una memoria que se llena, ¿no? Entonces, todas las bases importantes de aprendizaje son recepcionadas por el cerebro hasta los 5 años de edad, máximo 6. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esa etapa, de 0 hasta los 5 años, desde que el momento que ya empieza a razonar, comienza a asimilar cosas que van a permanecer en él para toda su vida, para toda su vida. Cuando nosotros vamos a México, poner un ejemplo, México tiene sus comidas, como los japoneses tienen sus comidas, como los franceses tienen sus comidas, pero nosotros queremos comida peruana. No porque menospreciemos, sino porque eso ha sido implantado en nuestro cerebro desde niños. Y el gusto, el sentido del gusto se ha desarrollado en las comidas que nuestra mamá nos preparaba y en las comidas que nuestra nación nos da. Y entonces nuestro cerebro le agrada porque nos agradó desde pequeños y mantenemos ese gusto allí como formateado en nuestro cerebro. De tal manera que cuando vamos a otro país pueden haber cosas ricas, pero extrañamos nuestra comida. Cuando ellos, los mexicanos, vienen a Perú, pueden haber cosas ricas, pero ellos extrañan sus comidas, extrañan sus tacos, sus enchiladas, sus comidas de ellos. Porque desde niños asimilaron en el sentido del gusto esas cosas, esas comidas. Y por eso a ellos les agrada. Los japoneses comen pescado crudo, con un colorante. Aquí los peruanos de monos. Vamos a comer sushi, vamos a comer esto. Para hacerse los importantes, pero no es muy agradable a nuestro paladar. Para el paladar de los japoneses sí. Y el niño aprende a esa edad. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños a esa edad. Porque ellos todo aprenden. Asimilan todo. Cuando estudian igualmente, se aprenden todo, graban todo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque en la fe, en la vida espiritual, nosotros empezamos de niños. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Somos niños. Ahora, si somos niños, hay que ver qué aprendemos.
¿A qué nos acostumbramos ahora en el aspecto doctrinal, en el aspecto espiritual? Yo me convertí, por ejemplo, en una iglesia dirigida por suecos. Mi pastor era Lennart Ningler, era sueco, su esposa. Ellos tenían una preciosa congregación en Magdalena del Mar. Yo me convertí allí, con ellos, y allí congregué. Pero fue corto el tiempo que estuve con ellos. Por diferentes circunstancias salí de allí y llegué al movimiento misionero mundial. Yo no conocía casi nada de las escrituras. Y en el movimiento misionero me enseñaron de acuerdo a su doctrina, a su forma. Y como yo era un bebito espiritual, un niño, pues yo asimilé todo eso. Igual como los judíos que nacían y crecían siendo enseñados, aprendieron la ley. Y para ellos no había otra doctrina que la ley. Acá tenemos hermanos que han venido de diferentes congregaciones. Unas radicales como el movimiento, otras liberales como otras iglesias, etcétera, etcétera. Y usted se ha formado, ha asimilado cada enseñanza que le han dado, no solamente en doctrina, sino en forma. Y usted ha crecido así, con esa manera de pensar, con esa manera de ver las cosas, con ese entendimiento doctrinal, porque eso fue lo que le enseñaron a usted de niño, pues. Y usted aprendió a comer lo que le daban. Y creció. ¿Y qué pasa? Si alguien viene con una enseñanza diferente a la que usted aprendió de niño, usted lo rechaza de plano. Usted dice, no, 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 no. A mí no me enseñaron así, a mí me enseñaron de esta otra forma. Yo crecí bajo esta manera. Y para mi mente, para mi alma, para mi cuerpo, esas enseñanzas, esas formas, esa manera de pensar, así funciona. Eso lo dice usted, que nació en una iglesia radical. Pero luego aparece otro que nació en una iglesia liberal. Y cuando alguien le quiere enseñar lo radical, dice, no, 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 no. Eso no es aceptable. Eso es de los fariseos, de los radicales. Yo aprendí, a mí me enseñaron de una manera. Yo estoy feliz con la doctrina que tengo. No solamente en el campo de los evangélicos. Pregúntele a un católico si está feliz con su doctrina, va a decir que sí. Háganle entender a un testigo de Jehová que no es como ellos piensan, a veces está loco, usted es el que está mal. Trate de hacerle ver a un adventista que está equivocado, es decir, el que equivocado eres tú. Un mormón. Cada uno de ellos tiene su grupo. Hay muchos seguidores. Y cada seguidor de cada una de estas líneas teológicas, doctrinales, de diferentes, tanto católicas, evangélicas, protestantes, etcétera,
Ellos creen. A mí me bautizaron allí, yo me entregué allí, yo soy de allí. A mí nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Por eso, cuando hay congregaciones como el Refugio, que refugia a todos, radicales, liberales, con doctrinas cerradas, con buena doctrina, a todo el mundo. Se arma la de San Quintín. Porque aunque no hay una discusión en ese aspecto, pero sí lo hay en la práctica. Porque en la práctica dice, yo siempre voy a venir con mi vestido hasta los pies. Porque yo nací, me enseñaron así. Yo veo hermanas que vienen con vestido hasta la rodilla. No, eso no. Eso no está correcto. No entra en una discusión, pero mantiene una posición. Porque así le enseñaron, ellos mismos lo dicen. A mí me enseñaron así. Yo aprendí así. ¿Por qué te gusta el ceviche? Porque mi mamá me daba ceviche y a mí me gusta el ceviche. Todos los peruanos les gusta el ceviche. Pregúntale a un colombiano si no sé. Pues cada país tiene sus costumbres. El liberal dice, pues yo pienso que debe permitir que uno se vista como quiera. Entonces hay un ataque en el tema de la vestimenta. Hay un ataque en el tema de las formas. Algunos dicen, el altar es algo sagrado. Yo veo que a veces cualquiera sube. No, a mí me enseñaron que el altar era como el lugar santísimo. Y que hasta para limpiar el altar tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo, si no, no lo puede limpiar. ¿De qué altar estás hablando? ¿Estás hablando del altar del Antiguo Testamento? Donde había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del cual el Señor rasgó de arriba abajo ese velo y se abrió y ese templo quedó anulado. ¿Y quién es el templo ahora? ¿Quién sabe? ¿Quién es el templo? Pues nosotros. ¿Somos templo de qué? Del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Este es un local. Este es un estrado para poder tener un poco de altura y poder hacer que todos visualicen bien. No es el altar en el sentido de los judíos, del tabernáculo, del templo que edificó Salomón, cuando el templo era el templo de Jehová, donde la gloria de Jehová caía. Eso quedó atrás. Se abrogó todo eso. Ahora el Señor habita en nuestro corazón. Pero la idea que se nos enseñó fue que esto es algo muy sagrado. Que cualquiera no puede subir acá. Y de hecho, toda persona que sube acá tiene que ser para algo devocional o para predicar. ¿A qué otra cosa va a subir? ¿A qué otra cosa voy a subir yo acá? Si no es para predicar, para cantar, para hablar.
este escenario que nosotros le damos la figura y la connotación de templo. Y decimos, este es el templo, pero en realidad este no es el templo, este es un local. El templo somos nosotros. ¿Entiendan? O sea que cualquiera puede subir. Cualquiera puede subir para predicar o para cantar. Y cuando digo cualquiera, se entiende que está bajo el cuadrante de los creyentes. Acá no va a subir un borracho. Acá no va a subir un inconverso a hablar sus locuras. Aquí van a subir creyentes para cantar, para adorar a Dios, para hablar algo edificante o para predicar la palabra de Dios. Para eso va a subir acá. No hay otra razón por la cual suban acá. Ni yo tampoco tendría que estar aquí arriba hablando otra cosa que no sea la palabra de Dios, salvo que sea algo que está dentro del contexto de la visión de Dios. Todo lo que se hable desde aquí para allá tiene que ser encuadrado en la voluntad de Dios. Acá yo no me voy a poner a cantar una ranchera de Javier Solís. Acá canto una ranchera cristiana. ¿Entienden? No porque sea el lugar santísimo, sino que este local se ha acondicionado para eso, para rendirle culto a Dios. Pero no vea como lo ven otros. Entonces, ¿qué pasa? Ese creyente, toda su vida le enseñaron que el altar es sagrado y que esa silla donde se sienta el ungido de Jehová, no se puede sentar nadie. Porque ahí se sienta el ungido. Como que esa silla tiene algo especial. ¿De dónde sacaron esas cosas? De lo que les enseñaron, pues. Usted era niño, usted no sabía nada de la Biblia, y usted asimilaba y asimilaba y asimilaba todo lo que le enseñaban. Y usted entendía que era bueno, que así era, que era correcto. ¿Y qué pasa si un día viene alguien y le dice, como le estoy diciendo yo ahora, que no es así? Y dice, ay, no, pastor, ya, mejor, mire, pastor, no se haga problema, pastor, déjelo así, todos somos felices, déjeme con mi criterio, con mis convicciones, no me confunda más. Yo toda mi vida he creído así, quiero seguir creyendo así. Inconscientemente lo hacen. Ustedes lo hacen. Ustedes se evalúan. ¿En base a qué? A lo que ustedes aprendieron de niños espirituales. Han pasado años, pero ustedes mantienen esa postura. Y ustedes aceptan que así es. Por eso es que ustedes se fijan mucho en la ropa. Por eso es que ustedes se fijan si se tiñó el cabello o no se tiñó el cabello. Por eso ustedes se fijan si usa un arete o no usa un arete. Ustedes se fijan qué tan alto el vestido está. Ustedes se fijan qué tan largo el cabello está. Ustedes se fijan qué tipo de peinado se ha hecho la hermana, si se ha hecho con moño, si se ha hecho con cerquillo. Porque si es con cerquillo, eso es inaceptable. Y si es con moña, mucho peor. Uf. Con razón todas las hermanas se peinaban igual. Se jalaban el cabello para atrás y se lo amarraban con unas bolas y ahí estaban. Como cuerda de guitarra, ping, ping, ping. Templadísimo, una frentaza. Todas igualitas. Con sus faldones, sin estética,
sin belleza, sin orden. Pero ellas no cesan de decir, todo esto que yo soy es para mi Cristo, para mi Cristo. ¿Y qué? ¿Usted no vive dentro de una sociedad? ¿Usted no trabaja en alguna empresa o todas son amas de casa? ¿No hay un montón de hermanas que trabajan en el banco, que son abogadas, que son ingenieros, que son, hablando de mujeres, de todos los niveles? Están dentro de una sociedad. Como pastor, yo no estoy enseñando nada que se vaya del marco de lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que hay que vestir con pudor. Pues con pudor hay que vestir. Pero pudor no es exageración. Pudor no es que usted viene como las musulmanas, tapadas todo y un solo ojo nomás. ¿Por qué no viene como las musulmanas? En Estados Unidos yo veía bastante de ellas. Era una mascarilla así, negra, y una línea para los ojos nomás. Los ojos nomás se le veía. Después estaban cubiertas de negro, todo hasta abajo. Estudiantes de inglés, amas de casa, trabajadoras de un banco, todas venían así. Solamente los ojos se le veían. No se sabía si era bonita, si era fea, no se sabía de qué color era, los ojos nomás. Ahora, ¿por qué ustedes no visten así? Como ellas. Porque ustedes no han sido enseñadas como ellas. Pero díganle a ellas que no se deben vestir así. Y van a ver lo que les dicen. Nuestra religión. Nuestro país tiene una religión. Y las mujeres somos así, en nuestra religión, en nuestro país, en nuestra cultura. ¿No? ¿Dice la Biblia que deben vestir así? No lo dice. ¿Quién le quita a ellas que deberían mostrar su rostro, que deberían dejar su cabello al viento y disfrutar de la naturaleza con su rostro sin cubrir? Que se vistan normalmente como las personas que son parte de una sociedad. No, mi religión. Y así están muchas de ustedes. Mi religión. A mí me enseñaron. Y por eso, aunque yo les diga a ustedes, hermanas, vístanse bonito, arréglense, píntese su cabello, hágase otro peinado. No, pastor, Señor, reprenda al diablo. Entonces me miran a mí como que yo soy un hombre carnal, mundano, que estoy impulsándolos al mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces tienes que tomarte veneno, porque ¿de qué otra manera vas a vivir en el mundo? Cuando dice que no ames al mundo, está diciendo, no antepongas las cosas del mundo más que Dios. Primero está Dios, después el mundo. Porque el que ame más padre, madre, hijo, mujer, tierra, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí, dijo Cristo. Lo que está diciendo, no antepongas el amor al mundo más que a Dios.
Nosotros amamos a Dios. Pero ¿qué dijo Cristo? No te pido que los quites del mundo. Porque aunque no son del mundo, están en este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si Cristo no hubiera venido en esa época en que vino, si no hubiera venido en este siglo, ¿cómo creen ustedes que Cristo hubiera vestido? ¿Cómo? ¿Con túnica? Si nadie usa túnica. Hubiera usado una ropa como cualquiera, un terno, una camisa, una chompa, un pantalón, zapatos en vez de sandalias, medias, calzoncillo, vivirí, pañuelo, todo eso hubiera usado si hubiera nacido ahora, en este tiempo. ¿Por qué? Porque así es la forma de vestir en este tiempo. Pero nació en otro tiempo donde la forma de vestir era la túnica. Pues túnica tenía que usar. Ni modo. Nosotros somos los que establecemos y decimos no, porque tiene que ser así. El cabello, ni las puntas se pueden cortar las mujeres, ni las puntas, porque los ponemos en disciplina. Pero los pastores sí se pueden emparejar el bigote. Pero las mujeres no se pueden cortar las puntas. La ley del embudo, ¿verdad? Entonces, criterios y formas se han introducido en la mente de los creyentes. Pero ¿cuándo vino el momento más complicado? Cuando el Señor comenzó a salvar a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todo el mundo que no era judío. Gente que adoraba a la diosa Diana de los Efesios, gente que adoraba a Moloch, gente que entraba en la brujería, en la hechicería, prostitutas, homosexuales, gente que estaba metido en toda práctica de pecado y que no creían en Jehová ni tuvieron nunca la ley de Dios. Esos eran los angelitos gentiles, a quien el Señor ordenó que se salvase. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Cristo. Id por todo el mundo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y quiénes estaban en lo último de la tierra? Los gentiles. Dile ahora, con el Evangelio, dile ahora a un gentil que se tiene que circuncidar. Dile a un gentil que tiene que guardar el sábado. Dile a un gentil que tiene que venir con su sacrificio de animales. Dile a un gentil que tiene que guardar la Torah o el Pentateuco. Los gentiles dicen, pero ¿qué le pasa a esta que están locos? ¿Que guarde qué cosa dice? ¿La Torah? ¿Cuál Torah? ¿La esposa del toro? ¿Qué sabían ellos de la Torah? ¿Qué sabían del Pentateuco? ¿Qué sabían de la circuncisión? Ellos no sabían nada de los pactos, ellos no sabían nada de las profecías, no sabían nada. Y hubo un concilio, y eso lo puede ver en el capítulo 15 de los Hechos. Y este concilio se ordenó, se armó, ¿para qué? Porque los gentiles habían escuchado el Evangelio y se habían convertido, y el Espíritu Santo había venido sobre ellos, eran bautizados en el Espíritu Santo.
Y entonces los judíos que estaban en Jerusalén no podían entender cómo es que los gentiles estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Si esa gente ni siquiera conocía la palabra. Esa gente no ha sido circuncidada. Esa gente no conoce nada. ¿Qué estaba diciendo Dios con eso? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, tú y tus leyes y tus dogmas y tu manera de pensar me importa un comino. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo no he venido a imponer formas, yo no he venido a imponer modas, yo no he venido a poner nada. Yo he venido a decir que todo aquel que cree en mí es perdonado, es salvado y no es condenado. Y lo haré nueva criatura. Y se acabó. Y se acabó. Somos nosotros los que estamos llenos de prejuicios porque así nos enseñaron. Si yo no hubiera salido de esa iglesia, yo nunca hubiera abierto mis ojos. Mi mente estaba totalmente cerrada, igual que ustedes. Ahora mis ojos se han abierto, no entiendo tan claramente lo que yo no podía entender cuando estaba metido ahí. Yo era uno de ellos, un hipócrita igual. Y todo esto, en el mundo entero, en todas las iglesias, la gente tiene su forma. Usted entra a las redes sociales y si usted dice una cosa, todo el mundo lo ataca. No, que no es así, que esto, que la sana doctrina, que aquí, que allá, que eres del diablo y que vas. ¿Quiénes dicen eso? Los que han sido enseñados pues desde niños espirituales, no desde niños de edad, sino como niños espirituales fueron enseñados. Fueron enseñados así. Ellos no tienen orden ninguno. Ellos no saben ni siquiera orar, a pesar de que oran, pero no saben orar. Lo que hacen es un escándalo a las 3 de la mañana. Despiertan a todo el mundo. Los vecinos están hartos. Los perros ladran toda la noche porque le escuchan hablar en voz alta. La misma familia no se quiere convertir porque lo ve a usted toda descuajeringada con los cabellos así, parece una bruja, con un faldón, con una que parece que no fuera ni de su talla. Y usted lo que da es un aspecto de terror. Pero usted dice, no me interesa, yo lo hago para mi Cristo. Pues el Señor no era así. Ni las mujeres que seguían al Señor eran así. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es, hermano? No es solamente la apariencia. Lo peor de todo es el sufrimiento, la angustia, la desolación en que viven. Siempre cuidándose del qué dirán. Iba a poner un chiste allí en el grupo, pero no, mejor no lo pongo porque, ay Dios mío, ¿qué me irán a decir? Y ya no es usted. Usted en el mundo era un hombre y una mujer muy alegre, muy feliz, dentro de su mundo. Una persona alegre, le gustaban las reuniones, conversaba con uno, conversaba con el otro, no había problema. Pero acá, en la iglesia, en la religión farisea, ¿qué dirán? No me puedo reír mucho porque van a pensar que estoy coqueteando.
No puedo hablar mucho, mejor aquí serio, hablo en mi casa. No, en mi casa soy una lora, pero acá 2, 3 palabras con las justas. Lo único que te falta es esa capa y se vean los ojos nada más. Ya no eres tú. Tienes 2 personalidades. Una ante la gente y otra como eres en tu casa. O sea, tú no eres lo que nosotros vemos. No. Ocultas tu personalidad. Eres diferente en otro lugar. ¿Por qué? Porque estás lleno de prejuicio, porque eso fue lo que te metieron toda la vida. Prejuicio y más prejuicio, a juzgar a los demás, a señalar. Pastor, fulana, mire cómo ha venido. Yo creo que se ha pintado el cabello, pastora. Sí, se ha pintado el cabello. Llamen a fulana. ¿Usted se ha pintado el cabello, hermana? Mire, pastor, lo que pasa es que a mí me hicieron no sé qué cosa, el médico, y entonces se me veía feo. Y yo decía, no, expulsada de la iglesia. Disciplina indefinida, 5 años en la banca. Porque se pintó un mechón blanco que tenía. 5 años. Pero esa hermanita o hermanito acepta. Y ahí está, en la última banca. Señor, perdóname. 5 años pidiendo perdón. Perdóname. Como si hubiera cometido una cosa, como si hubiera matado a alguien, como si se hubiera acostado con 10 tipos al mismo tiempo. No sé, solo lo único que hizo fue hacer un poco de color a una parte blanca. Perdóname, 5 años pidiendo perdón. La más miserable, el más miserable de la iglesia. Cuando el Señor miró a una mujer adúltera que la iban a apedrear, dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A una mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno. Y a esa que se pintó un pedazo de blanco, 5 años. Ay, Dios mío, perdón. Y todo el mundo señalando, no se junten con esa hermana, es una pecadora que esto, mira lo que ha hecho. Nosotros tenemos la sana doctrina. Estás lleno de prejuicio, de odio, señalando como los fariseos lo hacían, señalando a uno, señalando al otro, murmurando de fulano, de mengano, de sotano, como te gusta el grupo de los chismes, pero después te haces la más santa, el más santo. Por eso es que el Señor le dice en este capítulo 23, verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ustedes son una piedra de tropiezo. Ustedes no dejan que la gente venga al Señor. Ustedes le ponen sus dogmas, ustedes le ponen sus formas, sus criterios, sus doctrinas, que no sirven para nada. Lo único que sirve acá es el amor del Señor. Todo aquel que se acerca a Cristo de corazón se llena del amor de Dios. Y es una nueva criatura. Por eso, a mí me da igual lo que la gente piense y crea. El Señor me hizo libre. El Señor ama la libertad. No el libertinaje, la libertad. ¿Por qué voy a vivir sometido? Apaga el televisor. Es como cuando alguien toca la puerta y la casa está desordenada y dice, me meten la basura bajo el mueble.
la comida debajo de la... Para que cuando entre la persona crea que todo está limpiecito. ¡Qué mentira! Hasta que el perro viene y comienza a meterse debajo del mueble. ¿Qué pasa? Y hay un plato de comida ahí. Así espiritualmente. La gente quiere demostrar una cosa. Por eso, hermanos, el Evangelio de Cristo está resumido en este capítulo que voy a leer y con esto acabo. Todo lo que he dicho está resumido acá. Efesios capítulo 2. De manera tan contundente que mucha gente no lo entiende. Capítulo 2, verso 1 en adelante dice, y con esto acabo. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no había otro camino para nosotros, sino el mundo, porque no conocíamos otra cosa. Entre los cuales también todos nosotros, se incluye Él, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Detengámonos ahí. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes y yo, hermanos, no teníamos oportunidad. Éramos esclavos, éramos pecadores. Hacíamos la voluntad de la carne, hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire. No había para nosotros salvación. Nada de lo que pudiéramos hacer en cuestión de penitencia, ayunos, vigilias, azotes, caminar, pagar, regalar, dar dinero, nos podía salvar. Nada de eso. Pero dice que por gracia fuimos salvados. ¿Y qué cosa es gracia? Un regalo. Dios dijo, ¿saben qué? Yo sé que son pecadores. Están perdidos. Y ustedes no tienen forma de arreglarse. Ustedes están totalmente acabados. Pero yo voy a mostrarles todo mi amor y mi misericordia. Y voy a hacer que todos los que crean en Cristo, mi Hijo, se salven y sean perdonados. Ahora, uno piensa y uno dice, bueno, a mí el Señor me perdonó hace 40 años. Y creen que allí acabó el perdón. O sea, hace 40 años para atrás, usted era un pecador y hace 40 años usted se convirtió y el Señor le perdonó. Y usted piensa que ahí acabó el perdón. Ya de 40 años para acá, ya depende de mí, pues, ¿no? Ahora me toca a mí, ahora yo tengo que ayunar, esforzarme, orar, hacer esto. Entonces, inconscientemente, ¿qué hacemos nosotros?
tergiversamos lo que es el ayunar, el orar, el venir al culto. Lo ponemos como mérito de justificación. Nosotros creemos, porque así nos enseñan, de que ya, el Señor te perdonó, está bien, ya, te perdonó, pero ahora tú tienes que hacer méritos hasta el final. Y entonces te confinan a una responsabilidad que no puedes ejercer. Porque te das cuenta que tienes debilidades. ¿O usted no se ha dado cuenta? ¿O usted dice, no, pastor, perdón, las debilidades tendrá usted, yo estoy bien? Yo no tengo ninguna debilidad, yo no soy tentado, yo no tengo ninguna flaqueza, yo no cometo ningún error, yo no. Y entonces usted dice, yo obtengo todo eso gracias a mis méritos. Y entonces se para en el templo y dice, yo no soy como los otros hombres. Yo oro, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo no soy ni como ese publicano que está allá. El fariseo, que resaltaba sus méritos, y él pensaba que por esos méritos era justificado, y no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros ayunamos porque tenemos peticiones y hay cosas que se requieren de ayuno para que se logren. Nosotros vigilamos y oramos para que Dios responda, para que Dios obre en nuestras vidas. Pero no para ser justificados. Porque para ser justificados, si nosotros vemos de que hay algo malo que hemos hecho, vamos a la sangre de Cristo. Vamos a recibir el perdón otra vez. Y constantemente vamos al Señor. Y el Señor constantemente nos limpia. Nosotros sabemos perfectamente que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Pero en cualquiera de las dos cosas en la cual usted se sienta identificado, usted tiene que acudir al Señor para recibir el perdón, no por méritos, sino por gracia, por puro amor. Hasta en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué se llaman dones? ¿Por qué se llaman dones? A esas capacidades sobrenaturales. ¿Por qué se llaman dones? Porque es un regalo. Y el Señor nos dice, miren, hay 9 dones. Escoge el que quieras. La Biblia dice, procurar los mejores dones. Mira, escoge el que quieras porque es un regalo. Tú no lo vas a alcanzar aunque camines de rodillas de aquí a Piura. Esto es gratis. Es como cuando llega tu cumpleaños y viene un hermano y te dice, mira hermano, tengo 9 regalos. ¿Cuál quieres? Escoge. Y usted, como es un hombre o una mujer humilde de corazón, usted dice, pues yo quiero todos. Pues todos son tuyos porque es un regalo. No es eso, por eso se llama dones. Porque es un regalo. Pero ¿qué dice usted?
Para yo ser lleno del Espíritu Santo, por lo menos debo estar 1 año en ayuno y oración. Debo tener 50 vigilias como mínimo. Tengo que tener una vida intachable, sin fallos, sin errores, para ser merecedor de ser lleno del Espíritu Santo. Porque así nos enseñaron, tienes que orar para que reciba, porque el Espíritu Santo no viene sobre los que no oran, sobre los que no ayunan, y Y entonces usted cree que es por sus méritos que usted va a alcanzar esa, pero ese es un regalo. Es un regalo. Y usted no lo recibe porque tiene metida esa idea de que tengo que ser santo para tener ese bautismo. Somos santos desde el momento que el Señor nos perdona. Lo que tenemos es que creer. Es un regalo. No se compra con nada, no lo obtienes a cambio de nada. Es un regalo. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y verán visiones y soñarán sueños. Hablarán en otras lenguas. Es un regalo. Como la salvación es un regalo. Te fallé, Señor, perdóname, Señor, limpia. ¿Te limpia o no te limpia? Si tú le fallas y tú vienes de rodillas a pedirle perdón llorando, ¿te perdona o no te perdona? Si ustedes, no sé, pastor. De repente no. Entonces usted no puede ser cristiano. ¿Qué dijo Cristo? Sin mí nada podéis hacer. O sea, si yo no te perdono, si tú no acudes a mí, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, imposible. Hazlo por tu cuenta, a ver. Sálvate por ti mismo. Perfecciónate sin Dios. Mantente fiel. A ver si puedes, sin el Señor. Necesitas al Señor. Necesitas de su gracia, necesitas de su amor, necesitas de su perdón, necesitas de su sangre. Y permanecer. Entonces, pastor, ya no tengo que ayunar. Claro que sí. Pero no para hacer méritos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo aparece el sentido del mérito? Cuando publicamos. Aquí estamos los que estamos en el ayuno. Aquí estamos los que estamos en el aire libre. Aquí estamos los que estamos en la vigilia. Aquí estamos los que estamos en esto, en la visita a las cárceles, en la visita a los hospitales. O sea, como diciendo, nosotros estábamos metidos. Hermano, siervos inútiles somos. Si tú buscas la aclamación de la gente, o que la gente crea que porque tú haces todas esas cosas eres mejor que otros, esa es tu recompensa. Nosotros servimos al Señor. Todos, de una u otra manera. Tenemos que tener cuidado cuando lo hacemos con un espíritu de mérito. No es por obras, es por gracia, es por misericordia. Bienaventurado eres que sirves al Señor, bienaventurado eres que oras, bienaventurado eres que ayunas, bienaventurado. Dice que cuando ayunes no te pongas un rostro de, ay, ¿qué pasa, hermano? No, estoy ayunando, hermano. Dice que lava tu rostro, vístete bien, estate contento, que nadie sepa que ayunas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé qué es lo que dice usted, pero
Termino leyendo. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos la hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin Él no tendríamos ninguna buena obra. Cuando estamos en Él, nace por naturaleza a hacer las cosas. Nace la preocupación por una cosa, nace la preocupación por la otra, nace la responsabilidad, nace el amor, nace cuando estamos en Él. Fuera de Él, nada somos, hermano. Trata de hacerlo solo sin Él para que veas. Nadie puede. Es por gracia, es por amor. Nosotros procuramos hacer lo bueno y creemos que hay que hacer lo correcto. Pero cuando nosotros somos tentados o cuando nosotros estamos en una situación o algo complicado, tenemos que acudir al Señor para ser perdonados, para ser renovados, para ser nuevamente justificados, santificados. ¿Por qué creen ustedes que cuando uno predica en la iglesia y uno hace el llamado, hay creyentes que levantan la mano? ¿Por qué levantan la mano? Si están fieles, si son santos y son personas que no tienen fallos. Levantan la mano porque hay debilidades. ¿Y qué hacemos? Oramos. ¿Para qué? Para que sean perdonados, para que sean restaurados. Y cuando salen de aquí, ¿cómo salen? Perdonados. Porque para eso hemos orado. Entonces salen perdonados. Y una vez que sale perdonado, dice, ahora sí. Es como si hubiera estado metido en el fango y se mete un duchazo. ¡Ay, qué rico! Limpiecito. Ahora sí. Eso es lo que pasa. Pero estamos acostumbrados a los méritos. No sé, no me convence, lo veo muy fácil. Y esto debería ser más bien con exigencia. Pastor, usted debería exigir. Usted le pone cómoda las cosas a la gente. Yo no le pongo cómoda a nadie, hermano. ¿Acaso yo soy responsable de que usted busque a Dios? Usted es el que tiene que buscar a Dios. Solamente le enseño lo que dice la Biblia, pero usted es el que tiene que buscar a Dios. Yo le enseño la palabra. De usted depende. Yo no voy a estar detrás de usted a ver qué hace, qué no hace. Sí. Usted sabrá con Dios cómo es la vida que usted lleva. Y usted, como ha estado acostumbrado a ese chip radical de que hay que tener méritos, a usted se le hace imposible aceptar algo tan sencillo. Y que es bíblico, porque lo otro no es bíblico. Usted se le hace imposible decir, no, es que yo necesito tener esas penitencias, pues, para yo poder estar apto. Pero tú eres apto en el momento en que tú vienes al Señor. Cuando el Señor te perdona, ¿no estás apto? Sí, pero se supone pues que de ahí en adelante yo cometo muchos errores, muchos fallos. Es lo que estoy diciendo. Comete muchos errores. ¿Y a dónde tienes que ir? ¿A hacer mérito o tienes que ir a la sangre de Cristo? ¿Cuál es el camino? No me siento bien con Dios, no sé, me siento débil. Ayuno, oración, vigilia. O la sangre de Cristo. Porque cuando tú vas
al ayuno, la oración y la vigilia, sigues sintiendo las mismas debilidades, sigues acusado. Pero cuando tú vas a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te limpia. Entonces, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que algo me comprendieron al final. Miren que quiero acabar y no puedo. Porque quiero que se graben bien. No es por obras. Las obras son la consecuencia, la reacción. Es como, por ejemplo, tú nunca te preocupaste por fulana de tal, porque no la conocías ni sabías de su vida, hasta que te enamoraste. Y te enamoraste y quieres hacerla feliz como sea. No tienes plata, me acuerdo de mi papá. Mi papá estaba enamorado de mi mamá y había un lugar donde vendían churrasco, una churrasquería muy famosa en Lima. Y él entraba con ella, la llevaba a comer churrasco. Un churrasco montado, le ponía un platazo a mi mamá. Sí, y para usted, yo un arroz con jugo nomás. Y mi mamá le decía, pero ¿qué no? No, es que yo ya comí. Mentira, no tenía plata. Pero él, como estaba enamorado, él quería que ella comiera, se sentía feliz verla comer. Eso es lo que pasa. No estaba haciendo eso como mérito. Estaba haciendo eso como el resultado de lo que sentía, el resultado del amor. El resultado del amor es que yo te atiendo, te beso, te abrazo, estoy a tu lado en las buenas, en las malas, porque te amo. No es porque yo estoy haciendo mérito para que tú creas en mí. Es el resultado del amor. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es que tú eres cristiano porque ayunas, porque oras, porque vigilas, porque haces esto, porque haces lo otro. Eres cristiano porque Cristo está en ti. Como resultado de ese amor de Cristo, amas a todo el mundo, quieres que todos se salven, quieres que todos conozcan al Señor. Y oras por esa gente, y ayunas por esa gente, vigilas por esa gente, no por ti, más es por los otros. Porque estás lleno del amor de Dios. No es por méritos que haces las cosas, es como consecuencia, es una reacción. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tú no lo miras mal a nadie, a nadie. Se te hace fácil ir y abrazar a tu enemigo, incluso a pedirle perdón sin que tú tengas la culpa. Es discúlpame, mi hermanito, perdóname. Ya, hermano, ya, pero no lo vuelvo a hacer, ¿ah? Ya, hermanito, gloria a Dios. Y tú no tienes la culpa, pero estás lleno del amor del Señor. Y tu reacción es esa. Eso es el cristianismo. Lo otro es la ley. Méritos, justificación por medio de obras. No es por obras. Por eso, el Señor fue muy sabio cuando Él dio su vida por nosotros sin que lo mereciéramos. Y aún siendo salvados, corremos tantos momentos complicados que necesitamos de Él. Todos los días necesitamos de Él. Todos los días necesitamos su sangre. Todos los días necesitamos su amor para ser buenos cristianos. Ore y ayune y vigile y venga a los cultos y lea la Biblia
Pero no lo haga porque crea usted que eso lo hace más santo. Eso no lo hace más santo. Usted es santificado cuando usted viene al Señor. El Señor lo santifica, el Señor lo perdona. Es santificado. Lo otro es para interceder, lo otro es para fortalecerse más, lo otro es para poder tener sabiduría. Pero no son medios de justificación para la salvación o para que tú seas indestructible. Con teología, con seminario, con conocimiento de años, con experiencia, el diablo te ataca igual. Te ataca igual. Y si tú no vienes a la cruz de Cristo y tú no vienes a la presencia del Señor, tú no tienes las fuerzas. Tú no vas a tener las fuerzas con todos los ayunos que hagas. Mire que el Señor ayunó 40 días y se le apareció el diablo. Tuvo la desfachatez de aparecérsele después de ayunar 40 días y atentarlo. Pero el Señor estaba lleno de la presencia de su Padre. Ahora, yo les pregunto, y ahora sí termino. Yo les pregunto, esos 40 días que el Señor ayunó, ¿para quién ayunó? ¿Para Él? ¿Para que el Señor lo santificara? ¿Para que el Padre estuviera con Él? No. Para la obra que iba a hacer. Porque empezaba su ministerio. Y esos 40 días oró por la gente, oró por los enfermos, oró para que la palabra llegara. Ayunó y oró sin comer ni beber por el ministerio que empezaba. No para que Dios lo justificara, lo santificara, o sea, más santo. Él era santo. No necesitaba ayunar para ser santo. Él era santo por naturaleza en su ministerio terrenal. Entonces, hermanos, ¿quiere usted santificarse? ¿Quiere usted ser una persona llena de Dios? Pues tiene que venir al Señor y creer que Él es su Salvador y decir, bueno, Señor, límpiame, santifícame, purifícame, que aquí estoy para servirte. Y cuando tú tengas ese encuentro con Cristo, el amor de Dios va a fluir en tu vida de tal manera que tú vas a agarrar el teléfono. Aló, mi hermanita fulana. Sí, mi hermana, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo está? Quisiera invitarla a tal cosa. Tengo un regalo para usted. Quisiera verla. ¿Cuándo salimos? Estoy orando por usted. El Señor me puso carga por usted. O sea, hay una reacción producto de esa presencia, de esa salvación, de esa obra maravillosa del Espíritu en su vida. Usted comienza a sentir amor, carga. Es algo maravilloso. Incline su rostro, y no voy a acabar. Cierre sus ojos. Hoy voy a orar por todos ustedes. Por todos ustedes. Porque una de las cosas que el Señor desea no es que esta iglesia esté llena de leyes y de dogmas y de formas. Lo que el Señor desea de esta iglesia, el refugio, es que le ame a Él, que le busque a Él, que se llene de Él. Y eso es lo que voy a pedir por usted. Póngase de pie ahí donde está. Toda la iglesia, póngase de pie. Voy a orar por usted. Y si está enfermo, también voy a orar por usted. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te ha placido que esta palabra sea dada a cada vida, a cada corazón.
Porque muchas veces el ser humano interviene con sus dogmas, con sus doctrinas, que en vez de hacer que nuestro corazón se acerque a ti, nos aleja. Y pone como una barrera intermediaria las obras, los méritos, la justificación por medio de méritos. Pero Señor, nosotros sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y que sin ti nosotros no podemos ser justificados por ninguna obra. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que si alguno te ha fallado, que si alguno ha pecado contra ti, en este momento perdónale y lávalo con tu sangre, Señor Jesús. Y no solamente límpialo, sino dale una experiencia contigo, para que la presencia tuya y el amor tuyo fluya en la vida de estas personas y que sientan el amor y como consecuencia del amor hagan las cosas correctas. Bendícelos, Señor. Ayúdales a entender que una cosa son las formas humanas y otra cosa es que tú quieres que te amen, que ellos te puedan amar y que ellos puedan sentir tu amor. Eso es lo más importante. Eso vale más que todo, Señor. Bendice, Señor, a todo tu pueblo aquí. Aún aquellos que estén de visita, bendícelos, sálvalos, perdónales. Y los que están enfermos, sánalos, quita sus dolencias, sus males. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre, para gloria y tu honra, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nuestra hermana Cecilia.